la vida tiene un propósito, pero vamos a ser realistas. Esto lo dices cuando ya ha pasado todo, porque mientras estás atravesando la situación, estás que no te aguantas nada. Y es completamente normal. Pero cuando ya ha pasado todo, es como que, ok, ya entendí. Esto es Mi Tech Person, episodio número 46. ¿Quién no ha atravesado situaciones retantes? Bueno, quien aún no ha sido concebido. Es la pura realidad. Lo importante es, ¿qué vas a hacer con esas situaciones retantes? ¿Cómo las vas a utilizar a tu favor? Una frase que suelo decir mucho es que la necesidad te hace encontrar soluciones alternas y es ahí donde realmente aflora la creatividad. Y para mí eso es bello, porque desafías lo que muchos dicen que tiene que ser de esta manera. No, ahí es que se pone a prueba todo. Un ejemplo de los tantos que te puedo dar es que si ya me sigues a través de Instagram te habrás dado cuenta, pero yo amo bailar. Poder expresarme a través del baile significa mucho para mí. Y cuando pequeña yo no tuve la oportunidad de entrenar en una academia de baile, porque mis padres no contaban con el capital económico para poder hacerlo. Así que yo no me frustré con esto, sino que yo busqué libros, videos, películas, si habían actividades gratuitas, ahí estaba yo, si habían competencias, ahí me metía yo y yo misma me autoenseñé. Yo busqué la manera de tener todos los conocimientos sin haber estado en una academia de baile. Así que cuando ya yo tuve la oportunidad de pagarme esas clases, estar en esa academia, parecía que desde muy pequeña yo había sido entrenada. Pero la realidad es que no. De esa manera profesional no, sino que yo misma. Y así mismo sucede con los negocios. Estos van evolucionando y se van enfrentando a diferentes retos, ya sea externos e internos, por lo que como dueña de negocio tienes que tener ese botiquín de primeros auxilios para poder enfrentar esas dificultades. Y como dicen por ahí, cuando estén las vacas flacas, sepas qué cosas hacer, qué no hacer, cómo moverte. Y cuando ya estén las vacas gordas, te puedas mover mejor. Mi abuela solía decir que hay que saber vivir en necesidad. ¿Por qué? Porque cuando estés atravesando la necesidad, no lo vas a sentir, porque ya es como normal. Además que la prevención es la clave para todo, y yo creo muchísimo en esto, porque es ahí cuando la mente está más clara. Así que cuando estás atravesando ese reto, esa crisis, vas a poder actuar de una manera más consciente, que de lo contrario, lo que vas a hacer es tomar decisiones de manera desesperada, sin analizar bien los resultados, y esto no conduce a buenos resultados. Así que cuando ya tú tienes ese botiquín y aparecen esos retos, vas a poder estar relax, porque vas a saber qué hacer. Y todo esto yo lo he aprendido en mi jugosa travesía de vida, como me encanta llamarle, como la empresaria que soy, que ahora me encanta decirlo porque tengo que confesar que por un momento no me lo creía, me sentía como chiquita, pero ahora que tengo esa capacidad de poder mirarme y evaluarme sobre todo con compasión, me asombra muchísimo. Y no es que no tenga momentos dark que sea como que, oh my God, porque sí los tengo, pero sé ahora cómo manejarlos. Cuando yo tenía más o menos 12 años, recuerdo que yo le decía a mi mamá, yo voy a ser dueña de mi negocio. Yo no quiero depender de nada ni de nadie. Y saber que ahora a mis 27 años tengo un negocio que me apasiona, que tengo la oportunidad de ayudar a otras mujeres con mis conocimientos, que estoy próxima a lanzar mi segundo negocio, que by the way, si aún no te has registrado en el enlace que te dejo en las notas de este episodio, mal te veo, porque por ahí voy a estar dando todas las primicias. Solo va a ser
por ahí a mi comunidad VIP. Pero regresando, una sensación bien bonita que no sé ni siquiera cómo explicar, el saber que estoy viviendo lo que una vez pensé que podía ser posible, que no sabía cómo, pero lo estoy viviendo. Pero la realidad es que no todo comenzó así bonito, no, no, no. Como toda historia, empezó un poco turbulenta. Primero, desde que tengo uso de razón, a mi casa siempre llegaban diferentes personas, ya sean familiares o amigos de mis familiares, para que yo les solucionara problemas con sus teléfonos, celulares, televisores, que les verificara X o Y cuenta, les explicara cuánta cosa. Y de la mano de esto, no recuerdo si ya te lo había compartido, pero yo soy una apasionada del arte en todas sus expresiones. Por lo que además de estar haciendo estas cosas, también me ibas a encontrar confeccionando accesorios, realizando manualidades, que si bailando, que si recitando, escribiendo, pintando, de todo un poco. Y en su mayoría de las cosas que confeccionaba, las vendía para poder tener mi propio ingreso. Así que siempre he sido negociante. Además de esto, también me ibas a encontrar que si compitiendo en talent shows, ferias científicas, ferias de matemáticas, que si aquello de lectura, que si de todo, todo lo que había, ahí estaba yo. Por eso hasta el día de hoy mi mamá me suele decir, ay María Esther, ¿en qué te metiste ahora? Y en realidad los metí a todos ellos. Que si mi mamá, mi hermana y mi papá, todos estaban involucrados y lo siguen estando. Y la verdad es que no me puedo quejar porque para todo me han ayudado y me siento muy agradecida por eso. En estos momentos de mi vida yo puedo decir que además de disfrutarme hasta más no poder, yo estaba en una búsqueda, esa búsqueda incesante para que solo me gustara una cosa y saber decidir qué voy a hacer cuando grande. Esa pregunta incesante que odiaba que me hicieran porque ya yo era, no necesitaba ser. Y sí entiendo por qué hacen esta pregunta, a qué se referían, pero no comprendo el hecho de por qué. ¿Por qué el ser humano se empeña en que siempre haya otro paso? Y otro paso, y otro paso. Y es como un desespero. Y no se disfruta el instante. Por eso minimizamos los logros. Y una vez ya completas todo, estás buscando cuál es el siguiente paso. Y al final es como que nada es suficiente. Hace un tiempo yo hablaba con mi mejor amigo y él me decía, María, es que siento que algo me falta, que hay algo más que tengo que hacer y no sé qué es. Ya él se había graduado de maestría, estaba a punto de comenzar a ejercer su profesión, a lo que yo le tuve que responder, ahora te toca disfrutar. Él es tremendo profesional, no para de educarse. Ha logrado tantas cosas que me hacen admirarlo cada vez más. Pero por esas expectativas extrañas que tiene el ser humano, está buscando ese siguiente paso. Y ojo, no digo que te conformes, para nada, y que no aspires a más, no, sino que disfrutes cada paso. Vas a saber qué es lo que tienes o no que hacer. Ahora reflexionando sobre todo esto, pienso que luego de yo haber terminado high school, pude haberme tomado un descanso antes de comenzar la universidad o hubiera estudiado algo completamente diferente. Sin embargo, este pensamiento viene con la mentalidad que tengo ahora. Y como todo tiene un propósito, el haber estudiado psicología me brindó muchas herramientas que realmente utilizo ahora con mi negocio en cuanto a la estructura, el trato, mentalidad y de hecho
Así fue como yo comencé siendo una tech person sin siquiera saberlo. Yo fui la tech person de una profesora que admiro muchísimo. Ella me dio esa primera oportunidad de ser asistente de investigación y de verdad que esa fue una de mis experiencias más gratificantes en la universidad. La investigación siempre me ha apasionado, por eso me metí en cuantas ferias científicas había. Y cuando me toca compartirte a través de este podcast los episodios de diferentes herramientas y plataformas, me lo disfruto muchísimo, porque ese proceso de buscar información, probar, revisión de literatura y todo lo demás, prácticamente lo realizo igual cuando realizaba mis trabajos como asistente de investigación. Y al momento de presentártelo a través de los episodios, es como si estuviera exponiendo en los simposios, que también tuve, ¿verdad?, la oportunidad de hacerlo y poder ejecutar todos esos aspectos técnicos, pues no puedo estar más agradecida. Y quizás si hubiera estudiado otra cosa, si hubiera tomado el descanso, esto de mi tech person ni siquiera hubiera existido. O quizás sí, no lo sé. Cuando me tocó graduarme, yo estaba segura que yo no iba a realizar nada que tuviera que ver con psicología. And don't get me wrong, me encanta todo lo que abarca y de más está decir que si toca un tema, yo no paro de hablar. No me vas a hacer callarme de todo lo que voy a expresar. Pero la manera en cómo se lleva a cabo en Puerto Rico la psicología para mí es súper frustrante. Ver que lo que no se debe hacer lo lleven a cabo, que no hay sensibilidad, que no les importa un montón de cosas, la burocracia, y puedo seguir porque, ¿verdad? He tenido personas cercanas que han necesitado, que han estado bajo ese sistema. Es un ciclo horrible. Así que eso me hizo cuestionarme muchísimas cosas. Pero ¿qué sucede? Al mes de yo graduarme, llegó el huracán María. Y aunque para muchos fue una desgracia, para mí a nivel emocional fue una bendición. Era lo que yo necesitaba para reencontrarme, desaprender, aprender y definir esa primera ruta que yo iba a atravesar. No te voy a mentir, tanto mi familia nuclear como yo sufrimos como no tienes idea, pero supimos sobrellevar esa situación, esos retos que trajo, entre otras cosas, como jamás hubiéramos imaginado. Y ahí vuelvo, ¿verdad?, a recalcar lo que te decía, de que cuando estás atravesando una necesidad, encuentras soluciones alternas y hace que tu creatividad aflore, porque no tienes todo bajo la mano. Fue entonces cuando uno de esos días que empezó a llegar la señal de internet y señal de teléfono en general, en el mismo centro de la cocina, yo me había parado con el celular sin moverme y escribí en el buscador de internet danza, psicología, maestría. Mi pensamiento era, bueno, María Esther, ya estudiaste psicología, tienes que hacer algo con esto. Únelo con lo que más te gusta, la danza. Le di search y el primer enlace que apareció fue un máster en danzaterapia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que yo accedí a la página, llené la información, la envié y el internet se fue. Así que solo me bastaba esperar, esperar a ver qué iba a pasar. Y aunque parece de película, pero no, es real. Agraciadamente, después de unos días salimos a la civilización, como yo digo, buscando internet y me llegó un mensaje de que sí iba a pasar ya a la segunda ronda para ese proceso de entrevista y audición por 3 días. Viajé a Barcelona por primera vez. Yo nunca ni siquiera había viajado. Ese fue mi primer viaje en la vida. Y una vez allá, yo sentí que ahí era donde yo debía estar, que ahí era que yo pertenecía, que eso me encantó. Todo el proceso fue otra cosa, de verdad. Y ya de regreso a Puerto Rico, cuando recibo ese email anhelado de que me habían aceptado el programa, lloré de mucha felicidad hasta que me enteré que
tenía que desistir de esa meta. Esa meta que por fin me había hecho sentir si vas a hacer algo que realmente te apasiona, le tuve que decir que no. Porque después que me habían otorgado para utilizar una beca, un préstamo, necesitaba un capital económico para que eso sí sucediera y no fue así. Así que con mucha tristeza, con mucha frustración, no sabía qué hacer. Otra vez la necesidad afloró y para mí fue bien duro y yo me dije, bueno, María Esther, ¿qué vas a hacer para que esto sí se dé? En la universidad, las personas del programa me dijeron, María, nosotros te queremos, así que te vamos a dar un periodo de 3 años para que tú encuentres ese dinero y no tengas que volver a pasar por el proceso de audición. Simplemente nos escribes y vas a estar dentro, sin problemas. Fue ahí que, buscando alternativas, decidí comenzar con mi primer negocio. Y ese negocio se llamó La Perdida, porque literalmente así me sentía. Perdida en todos los sentidos. Estaba buscando muchas soluciones, muchas respuestas a todo lo que estaba enfrentando. Este fue un negocio de e-commerce en donde yo vendía productos personalizados que yo confeccionaba y que hasta cierto punto lo disfrutaba, pero no del todo. Aquí también yo tenía un podcast que se llamaba de la misma manera, La Perdida, y me ayudó a liberarme, expresarme y volver a ser. De hecho, gracias al podcast de La Perdida, este podcast es un éxito, porque ahí fue que yo cometí todos los errores habidos y por haber. Y con el negocio ni te cuento. Pero son errores que me han ahorrado tanto en mi tech person. Aprendí a utilizar tantas herramientas que hay unas que sigo utilizando y otras fueron debut y despedida. Descubrí muchas cosas tanto a nivel personal y profesional que no me arrepiento para nada de haberlo hecho. Pude crear hasta una comunidad y durante un año La Perdida me dio uf, más de lo que necesitaba realmente o más de lo que pude haber visualizado. Al punto de que esa meta que tenía de realizar ese máster se fumó. Y este mundo de los negocios, del emprendimiento, que una vez visualicé, lo concreté. Y si hubiera podido hacer ese máster, no creo que esto estuviera sucediendo. Y yo le agradezco tanto a La Perdida porque gracias a eso tuve la oportunidad de crear mi tech person. Gracias a La Perdida, con tan solo 25 años, yo logré generar el capital para crear el negocio de mis sueños. Y sin siquiera saberlo. Ahí fue que yo comencé a conectar con mujeres tan maravillosas que me preguntaban, María, ¿cómo lo haces? ¿Qué utilizas? Y me encantaba que me preguntaran porque otro don maravilloso que tengo y no lo sabía, o más bien no le daba importancia, es el de enseñar y tener la posibilidad de ayudar a otros. Uf, ni te cuento. Ver sus rostros, cómo se transforman, porque, oh, esto es así, oh, lo puedo lograr de esta manera. Es priceless, de verdad. Por eso ahora con mi tech person, cuando se acercan personas a mí para que yo les brinde mi servicio, yo sé en qué etapa están, sé qué errores están cometiendo, sé cómo les puedo simplificar su negocio y su vida. En estos momentos se me hace muy fácil escanear a las personas y ver hacia dónde los puedo dirigir. Una de mis clientas que adoró, ha sido una experiencia hermosa el ver cómo se ha ido transformando. Ella llegó a mí para que primero le configurara 2 herramientas, luego para que le hiciera su página web y yo la veía y sabía que necesitaba de mi servicio VIP, en donde, ¿verdad? Trabajo con esa parte estratégica y tecnológica de su negocio. Y cuando yo le hago el acercamiento para ofrecerle mi servicio VIP, le comparto mi propuesta, ella la lee y sabía que era lo que necesitaba, pero estaba muy temerosa porque no sabía
si realizar ese compromiso o no. No sabía si realizar esa inversión o no. Y es completamente normal. Te digo que ya yo sé cómo van a reaccionar cuando, ¿verdad? Están a punto de tomar decisiones importantes y transformadoras para su negocio. Nuestra mente nos hace una jugada que olvídate. Así que hay que estar bien alertas a eso. Y luego de que ella me dijera que sí, firmara contrato y yo le empujara a hacer ciertas acciones porque veo su potencial, veo cuánto la necesita su nicho. Su negocio se ha transformado completamente. Ha logrado varias metas que ella no veía posible, pero yo sí. Y esto es lo importante de tener una tech person en tu negocio. Una persona en la que tú puedas confiar, que no solo te ayude con lo técnico, porque eso lo puede hacer cualquiera. No como yo, pero you know. Que vea más allá de lo que tú no puedes ver, que pueda cubrir esas bases que tú pasas por desapercibido. Ahora bien, si aún no estás lista para hacer crecer tu negocio, dar ese siguiente paso, yo no te puedo ayudar. Yo te puedo crear el mundo, el universo, todo lo que tú quieras. Pero si no estás lista para dar ese paso, no te puedo ayudar. Primero tienes que autoevaluarte y evaluar también a tu negocio, tus inseguridades, miedos, fortalezas y aprender a soltar. Soltar ese control y aprender a delegar. That's it. Por eso te pregunto, ¿ya estás lista para decirle adiós, goodbye, a ese dolor de cabeza que te provoca la tecnología? Don't worry, déjamelo a mí que para eso soy tu tech person. Yo seré quien se encargará de hacer funcionar tu negocio de una manera óptima, para que te enfoques en lo que realmente necesita de tu energía y disfrutes nuevamente de tu negocio. Si ya estás lista, escríbeme a mi techperson@gmail.com y comienza a delegar los aspectos técnicos de tu negocio. Nos vemos el próximo martes.